Tipos curiosos. Y con muchas preguntas. Augusto y Norberto entrevistan. Ahora es un placer porque tenemos a uno de los grandes eminentes de la Argentina. Lo tenemos al señor Facundo Manes. Hola Facundo, bienvenido a Eminentes. ¿Cómo andás? Facundo, ¿cómo estás? Hola Augusto, hola Norberto, un placer para mí estar con ustedes. Igualmente. Gracias por la invitación. Yo tengo la cabeza quemada ya, básicamente. Por suerte empezamos un programa de radio después de mucho tiempo. Sí. Pero bueno, vos estabas hablando mucho, ¿no? Acerca de cómo nos afecta la pandemia a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, actuar, y ¿no? Creo que va por ahí. Sí, bueno, estamos todos quemados porque ni hablar la gente que vive en la vulnerabilidad, en la pobreza, que está perdiendo el trabajo, que se está empobreciendo. Pero todos estamos así. Hay grupos de más impacto, como los jóvenes, los chicos la están pasando mal. Mal los chicos. Las mujeres, por el trabajo inequitativo que se manifestó, todo recayó, o en gran parte, sobre las mujeres en la tarea doméstica, más la violencia doméstica. Los mayores, porque antes de la pandemia ya había una epidemia de soledad que ahora se agravó, y nosotros los que trabajamos en el sistema de salud. Pero, ¿por qué es esto? Porque hace meses que nosotros estamos haciendo cosas que no hacíamos. Por ejemplo, salir a la calle, vemos a un amigo y frenamos el abrazo. Hacer eso requiere recursos mentales y que nos agotan. Y también no hacemos las cosas que hacíamos antes. Y también nos agota. Está poniendo a prueba todo esto nuestro mecanismo de autorregulación, y estamos todos con fatiga mental sumada a la incertidumbre. La incertidumbre también requiere de gasto mental. Así que, más allá de la gente que está sufriendo, de los grupos de riesgo, todos, aunque seamos privilegiados y tengamos un trabajo, no tengamos que pensar cómo alimentar a nuestra familia hoy o mañana, todos estamos agotados, y por eso tenemos que hablar de estos temas, porque la salud es parte... la salud mental es parte central de la salud. No podemos dividir la salud física de la salud mental. La salud mental debe ser una de los ejes centrales de la respuesta a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud define a nuestra salud, como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Así que debemos hablar de esto, y bueno, les agradezco a ustedes que lo estemos planteando. Me quedo pensando en lo que decías, Facundo, y hay dos como puntos que yo veo desde mi humilde lugar. Por un lado está esto que vos decías de la incertidumbre, y no hay nada más feo para un ser humano que la incertidumbre, no saber qué es lo que te va a pasar. Eso es lo peor que nos pasa. Por un lado, y por otro creo que es la carencia de placeres. No estamos teniendo los placeres que podíamos tener antes. Esto de, como vos decías, quizás algo tan sencillo como el abrazo sea un amigo, ir a comer a donde nos hubiese gustado ir, salir de viaje, darnos esos placeres, esos pequeños gustos, esos pequeños mimos que nos refrescan el alma. También nos falta eso ahora. Exacto, pero también es cierto. Mira, el virus agarra lo mejor de nosotros, de los humanos, lo mejor de nuestra especie, y lo usa en nuestra contra. ¿Qué es lo mejor de nuestra especie? La capacidad de vincularnos, de vernos, de abrazarnos. Y lo usa en nuestra contra. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, y por unos largos meses. Yo veo, ojalá me equivoque, pero veo que recién vamos a mirar para atrás todo esto en el 22. Bien. Porque el año que viene va a ser un año de que salga la vacuna, se autorice, se distribuya entre los países e intrapaíses, y se inmunice, haya una inmunización de rebaño en la sociedad, que eso requiere mucho tiempo. Así que tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero no el social. Tenemos que estar conectados con la tecnología. Yo siempre fui un poco crítico de usar todo el día la tecnología, porque eso nos agota mentalmente, nos hace menos productivos, nos da ansiedad, impacta en el sueño, pero es un momento de usar la tecnología para conectarnos con nuestros seres queridos, y también para pensar que podemos encontrar bienestar haciendo algunas cosas que, bueno, excede al programa, pero en nuestras redes, por ejemplo, en mis redes hay bastante información con entrevistas a psiquiatras de qué podemos hacer en estos tiempos para mejorar el bienestar mental. Pero también es importante que las autoridades sepan que cómo actúan y se comportan incide en sentirnos peor o mejor. Claro. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros para estar bien en estos tiempos excepcionales, para discutir el bienestar, pero también
cómo comunican las autoridades, si nos dan ciertas perspectivas, horizontes, si dicen la verdad, si mienten, si piensan en ellos o en el bien común. Todo eso impacta, no porque lo diga yo, sino hay estudios previos de la epidemia del 2000 que muestran que las autoridades tienen que decir la verdad, tienen que decir que no saben cuando no saben, tienen que evitar la lucha de facciones y pensar en una discusión multidisciplinaria para abordar este desastre económico, social, sanitario y moral, y tienen que darnos cierto horizonte, cierta perspectiva. Si no hacen eso, aún con todo el drama que estamos viviendo, nos sentimos más miserables. Así que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que también involucran a las autoridades, a los periodistas. Todos tenemos una responsabilidad en tratar de estar lo mejor posible en esta etapa excepcional. Absolutamente, ese es un punto no menor, ¿no? Los liderazgos, porque las sociedades miran a sus líderes, de qué manera actuar o cómo seguir, más que nada cuando tenemos estas incertidumbres, ¿no? Ante algo que desconocemos, y cuando son tan erráticas las autoridades, los mensajes, la falta de liderazgo, que por ahí es donde la sociedad se entra a angustiar. Uno más o menos lo va manejando, pero no todo el mundo tiene la capacidad mental de no deprimirse o de zafar de esta sin que alguien te diga, che, tenés que hacer tal cosa. Es crítico. Nosotros hicimos un estudio en la Fundación INECO, que estudiamos a más de 10.000 argentinos, y lo estamos siguiendo en realidad desde el inicio de la pandemia, cuarentena, sobre el impacto mental, y encontramos varias cosas interesantes. Primero que al principio hubo una gran cantidad de síntomas ansiosos, se dispararon los síntomas de ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio. Ahora se mantiene la ansiedad, pero ahora se agregó el síntomas de angustia, de depresión. 8 de cada 10 chicos en Argentina, según nuestro estudio, están con síntomas de ansiedad y angustia. Y además otra cosa que encontramos, en el último análisis que hicimos, muchas provincias tenían pocos casos y pocas muertes, pero igual había una gran angustia y una gran ansiedad, porque la ansiedad y la angustia, el impacto mental, no es solo por la enfermedad, por el virus, es por la situación económica del país, personal, por la situación laboral, por el futuro del país. Sabemos que los argentinos que no somos Europa, Estados Unidos o China, no tenemos el músculo para salir de esto como ellos. Así que la verdad que esto nos impacta a todos, más allá de que haya... digamos, de que vivamos en una zona con más casos o menos casos. Y además, esto indica que tenemos que hablar. Los gobiernos a nivel municipal, a nivel de gobernación, a nivel nacional, deberían poner el bienestar mental como una respuesta central a la pandemia. No podemos no hablar de esto. Tenemos que hacer campañas masivas de psicoeducación, darle a la gente herramientas de autorregulación. Hoy tenemos herramientas para tratar de preservar nuestro bienestar mental en este tiempo excepcional. Porque si no, estos síntomas que ahora son transitorios, se pueden cronificar. Y el país no se puede recuperar por más que arreglemos la deuda si un país está estresado, angustiado, deprimido. La mayor riqueza de una sociedad es la capacidad cognitiva, mental y social de los ciudadanos. ¿Por qué crees que las autoridades no lo hacen, Facundo? No nos dan ese mensaje que todos pedimos, ¿no? Además. No entiendo por qué debemos hacerlo. Yo por eso estoy hablando con todo el mundo. De la Fundación INECO estamos planteando esto, pero debería ser un abordaje central, porque esto va para largo. Estamos en una maratón que no corrimos todavía gran parte de la maratón, y tampoco sabemos la duración de la maratón. Entonces, tampoco crear falsas expectativas, porque después nos frustramos. ¿Se acuerdan cuando al principio pensábamos que porque éramos argentinos y estábamos para cuarentena estricta, el virus no iba a venir? Tal cual. Y bueno, fue una falsa expectativa que después nos frustró. Yo no quiero, digamos, que me critiquen por ser pájaro de mal agüero, pero la verdad que no podemos tener otra expectativa de que ahora viene la vacuna. Este es un proceso largo, ¿no? Porque si no vamos a tener falsas expectativas y nos vamos a frustrar. Y tenemos que hablar de esto. No sé por qué lo hacen, pero tenemos que hablar, porque si no la gente va a sufrir mucho, porque ahora los síntomas estos que mencionamos son transitorios, pero el miedo que tenemos es que se cronifiquen si no hablamos, si no trabajamos sobre estos problemas. Me quedé pensando en los chicos que mencionabas antes, Facu. Hay como un estudio en base al grupo de los chicos que son más afectados, digo, los más chiquitos, de los adolescentes. ¿Se diferencian eso? No sé, hasta tal edad los afecta de una forma, hasta otra edad los afecta de otra. Los adolescentes los enfrentan de otra forma. Sí, mira, hay un estudio previo. Mira, hubo una epidemia en el 2000
en el sudeste asiático, que también hubo un brote en Canadá. Y ahí la cuarentena en ese momento fue una epidemia, no fue una pandemia, y además la cuarentena fue mucho más corta, 3 o 4 semanas. Y ahí se estudiaron, hubo muchísimos artículos científicos que estudiaron el impacto mental de la epidemia en ese momento y de la cuarentena de 3 o 4 semanas. Sí. Y los chicos, como bien decís vos y como encontramos nosotros en el estudio nuestro, están muy afectados, sobre todo los chicos de 14 a 24, 25 años, porque es un momento que están gestando las emociones. El cerebro termina de madurar después de los 20 años. Y una cosa que no debemos hacer es ponerle miedo. Tenemos que tener menos miedo y más cuidado. Tenemos que apelar a la educación ciudadana, a la responsabilidad ciudadana, pero ojo con el miedo, porque el miedo nos paraliza, nos pone a la defensiva, y el miedo nunca puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. Así que el lema te diría que debe ser menos miedo y más cuidado, porque ojo con el miedo, que muchos poderosos pueden usar el miedo con la excusa de cuidarnos para controlarnos. El miedo es una estrategia efectiva de coerción social que no es lo que las sociedades modernas necesitamos ni queremos. Bueno. Así como recomendación, Facundo, ¿qué es lo que debemos hacer los seres humanos hoy día para no caer en eso? 3, 4 tips básicos, ¿no? Rápidamente, hay mucho para hacer. Si quieren pueden ir a mi Facebook, ahí hay muchas entrevistas sobre este tema con expertos de nuestro grupo, pero rápidamente conectarnos con los otros por la tecnología. Somos seres sociales. Seguro. Cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados por la tecnología. Mantener una rutina diaria es muy importante para darnos cierta previsibilidad en tiempos de incertidumbre. Dormir 7, 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño impacta en el sistema inmune, en el sistema hormonal, en nuestro ánimo. Ejercicio físico. Es el mejor ansiolítico natural, el mejor antidepresivo natural. Todos los días un poco de ejercicio físico. Una dieta saludable, hidratarnos muchos. Limitar a la exposición del COVID todo el día. 15 o 20 minutos en lugares confiables, porque si no, aumenta irracionalmente nuestra preocupación y nuestro miedo. Relajarnos, ser amable con nosotros mismos, es momento de no criticarnos, es momento de ser compasivos. Claro. Eliminar presiones, establecer prioridades, centrarnos en lo que va bien. Cuando todo está mal, hay algo en la vida que va bien, debemos centrarnos en eso. Mantener las cosas en perspectiva. Vamos a ganarle al virus y vamos a salir más fortalecidos y resilientes, según muchos estudios de tragedias y desastres, pero tenemos que tener una perspectiva. Y hacer meditación, si alguien no hace meditación, yo recomiendo mindfulness, que es una meditación, una técnica budista que la ciencia moderna la ha tomado, la medicina moderna la ha tomado, y también ser altruista y vernos como un todo. Salimos de esta con resiliencia y con empatía, entre todos. El sálvese quien pueda sería un desastre. Sería un desastre, tal cual. Bueno, ¿no te vas a presentar como presidente de la República, Facundo? Yo voy a trabajar como trabajo desde hace años para que Argentina cambie esta decadencia crónica. Necesitamos un despertar moral y ético. Necesitamos reconstruir la Argentina, y esto no puede ser con las prácticas de siempre, así que voy a estar trabajando como siempre para que eso suceda. Me meto un segundo, hay una frase muy larga, yo le voy a resumir en lo que más pueda, es una frase muy larga, pero bueno, dice esto, algo así, espero acordármela más o menos correcta. Algo así como, basta de los que nos reducen a su medida que es pequeña, a su lenguaje que es pobre, a su cultura que es torpe, a su idiosincrasia que es grosera, y a su estilo general que es un estilo general de una gran indignidad de conciencia. Excelente, mirá, tiene que ver con lo que venimos diciendo a lo largo y a lo ancho del país. Necesitamos líderes que nos unan. Desconfiemos de los líderes que nos dividen. Desconfiemos de los líderes que meten miedo. Necesitamos líderes que nos lideren con esperanza. Y eso va a pasar si la sociedad lo reclama, como reclamó democracia en el 83. Hoy debemos reclamar un proyecto de desarrollo inclusivo en la Argentina. La verdad que no lo vamos a poder hacer con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos por eso, además de ideas inteligentes, estar unidos y un despertar moral y ético de nuestro país. Somos mucho mejor que esto. Ni hablar. Facundo. Facundo, gracias. Un placer tenerte. Por muchos más Facundo Manes en la Argentina, por favor. Por muchos. Gracias, Augusto. Gracias, Norberto. Un placer. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por abrazo. Adiós.